para compartir con ustedes y con quien nos escucha. La plática siempre contigo es extraordinaria, pero se está ocurriendo un fenómeno, y perdón, vamos a entrar con un tema así directo, porque estamos a punto de oficialmente estar en campaña, oficialmente, así lo voy a Qué bueno que lo dijiste. Claro, bueno, ya porque el otro tenemos día en las elecciones se arrancó todo el tema. Sí, ya tenemos un proselitismo en plenitud, y esto de las alianzas lo hemos comentado en diversas ocasiones, pero me gustaría mucho conocer tu punto de vista. Alianzas que hemos calificado de bizarras con tal de ganar, alianzas que no checan ni la filosofía ni los estatutos de un partido político con tal de ganar. Pero lo peor de todo, y es que estamos viendo en este momento, no se trataba de ganarle un partido político sobre desbancar a alguien, simplemente quitar a alguien. Yo no sé qué fortaleza va a tener un partido político para darse esa jurisdicción o ese carácter de tener la fortaleza o el poder. Moralmente la capacidad de decidir por la sociedad, ¿no? La sociedad es la que decide, por supuesto, la sociedad es la que decide quién gana o quién no gana. Yo pienso que no tienen esa capacidad. ¿Pero qué punto de vista, Toño? Pues mira, yo creo que alianzas, frentes, coaliciones han existido desde hace mucho tiempo. Yo escribía esta mañana para algunos de los medios y decía, bueno, el Frente Democrático Nacional, se acordarán, en 1988, cuando compite Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República, ¿no? Que fue una gran, pues, mezcla, coalición, ¿verdad?, entre partidos chiquitos. Me parece que el partido que puso el registro fue el Partido Auténtico, la Revolución Mexicana. Y luego de ahí se juntaron muchos otros, algunos que venían de apenas haber obtenido su registro, como el PMT, en fin, muchos otros partidos chicos que hicieron este gran frente. Y luego, bueno, las alianzas las hemos tenido permanentemente, prácticamente en cada una de las elecciones, por lo menos en las elecciones que son federales o las concurrentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos al PRI que se alía permanentemente con el Verde, con el PANAL y ahora probablemente con el PES, ¿no? Tenemos pues el PRD que se ha aliado con el PT, con Movimiento Ciudadano, o sea, como que ha habido estas formas. Lo que es muy cuestionable, y yo creo que los ciudadanos hoy estamos cuestionando, es que nunca conocemos el proyecto y siempre se convierten estos en estrategias solamente para llegar al poder. Es decir, necesitamos hacer un proyecto, efectivamente, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto? Vamos a pensar en una elección reciente. La elección del Estado de México, en donde el PRI, junto con sus aliados, gana la elección. Como haya sido, ¿verdad? Pero la ganan, ¿no? Muy polémica, lo que quieran, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron las notas distintivas de ese proyecto? Más allá del salario rosa que fue tan anunciado. Las tarjetitas. Efectivamente, o sea, ¿qué en el fondo le estaban proponiendo a el Estado de México que fuera diferenciador entre uno y otro de los que estaban contendiendo, para no hacer que fuera solamente una estrategia para acceder al poder? Y yo creo que hoy los mexicanos, los ciudadanos en general, estamos cansados de muchas cosas y nos estamos preguntando, a ver, ¿qué es lo que harán para combatir la pobreza, para superar el tema de la pobreza? ¿Cómo vamos a tratar de disminuir la desigualdad que está presente en nuestro país? ¿Qué acciones haremos para frenar, pues si no es que podemos desterrar, la corrupción? ¿Cómo vamos a acabar con la impunidad? ¿Qué haremos para hacerle frente a la violencia que crece y crece y crece en nuestro país y que no encontramos, o pareciera que no se encuentran respuestas? Ahora sale con que este sexenio va a ser todavía más violento que el anterior sexenio, ¿no? Entonces, y se criticó muchísimo, ¿no? Entonces, estas son como las grandes preguntas, ¿no?, que estarían ahí en la mesa. ¿Cómo transitar, verdad, hacia una democracia distinta a la que tenemos el día de hoy? Mira, yo recuerdo que en el año 2000, cuando viene la alternancia, cuando gana Vicente Fox, la gente en México anhelaba que hubiera como una reforma del Estado, profunda del Estado mexicano. Que además se esperaba. Que se esperaba, ¿no? Y había como todas las condiciones dadas para ello. Y aparentemente tanto Vicente Fox y después Felipe Calderón dejaron pasar la oportunidad. Y simplemente, bueno, se cambió a la persona y a las personas que estaban gobernando, pero con el mismo sistema. Este mismo sistema que hoy ya nos muestra su incapacidad para combatir la corrupción, para superar la pobreza, para abatir la desigualdad, para luchar contra la impunidad. Es un sistema que ya no sirve a este país. Entonces, a mí me parece que no hay que descartar ni las alianzas, ni las coaliciones, ni los frentes de entrada, pero sí hay que exigirle a los ciudadanos que tengamos claro
cuál va a ser el proyecto que van a estar empujando hacia adelante. A ver, Toño, entonces tenemos derecho a un discurso objetivo, tenemos derecho a la claridad, tenemos derecho a la objetividad, estamos cansados de esos discursos absurdos e infértiles. Porque el tema es así, para mí sería muy fácil, pongo un ejemplo, en este momento y creo que para cualquiera, a la hora de estar enfrente de un público decirle yo quiero ser candidato, o más bien yo aspiro a este cargo político porque yo voy a acabar con la inseguridad, con la delincuencia, tus niñitos tendrán comida, habrá zapatitos, etcétera. Sabemos las necesidades de la gente, pero tener una estrategia de acción, el cómo acabar con esas carencias, pocos lo dicen. Claro, la gente no lo dice. Y mira, hacer promesas es muy fácil, por ¿no? supuesto. Pero tratar de llegar a concretar estas promesas, eso es lo más difícil. Y no dicen el cómo. Y no dicen el cómo. Y lo más importante es decir el cómo. O sea, ¿cómo vas a hacerle frente a la corrupción? Y ahorita hay un debate nacional que es en torno al nombramiento del fiscal, ¿verdad? Del próximo fiscal. Sí, claro. ¿No? Y ese nombramiento que tiene que ver mucho con si se van a perseguir los delitos que se han cometido o vamos a seguir mantenidos en la impunidad, ¿no? Como hemos vivido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las grandes preguntas que tendríamos que estarles haciendo a las fuerzas políticas. No solo si se van a aliar unos con otros, etcétera, si ya traen a este o aquel candidato o a candidata, sino qué es lo que están proponiendo para sacar este México adelante. Que es complicado, tú dices ahorita que uno debe de informarse sobre el proyecto, pero de entrada se ha evitado mucho el concepto. Simplemente hace 10, 15 años, 10 años, hablabas de una alianza, por ejemplo, y en izquierdas. Y era en izquierda, lo único que trataban de conciliar eran algunos puntos, pero convergían sus agendas. Hoy en día no, entonces ni siquiera el ejercicio queda claro entre ellos. Tú los ves más abocados al hecho de preocuparse por el candidato, por ende, quién va a tener la silla para gobernar, que sobre un proyecto. Yo se los he cuestionado a todos y nadie te dice, es que el proyecto ya vendrá después. No, el proyecto es antes que el candidato, no puedes primero el candidato y al proyecto, porque entonces la agenda cambia. Entonces es muy complicado que uno como ciudadano pueda entender lo que el partido me propone, cuando el partido ni siquiera en el interior sabe. Es más, tú vas con los militantes del PAN y el PRD que dices, oye, hay la posibilidad, pues hay que ver quién llega. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿va a gobernar la coalición o va a ser el candidato y entonces nada más lo único que va a hacer es cerrarme algunos aspectos y puntos de voto de poder? Si no, entonces al final de cuentas te das cuenta que no hay un proyecto y que lo único que están haciendo es generar un ejercicio de poder, no lo veo de otra forma. Sí, yo lo que creo es que tenemos que insistir en el proyecto, ¿no? Sí. En el proyecto para este país, en el proyecto para este estado de Morelos, en el proyecto, en el caso de que se llegara a dar así, para pues un municipio o lo que sea. Es que en ese caso le están otorgando un poder excesivo al candidato. Él tiene que sumarse al proyecto, no llegar a imponer. Él va a poner el proyecto para dos partidos políticos. Él no es el proyecto del trabajo, él no es el proyecto. Él encabeza algo, pero no es la persona ni que agota. No debería, porque hoy la propuesta es, hay que ver al candidato. Exactamente. Pero es justo lo que tenemos que ver ahorita, Toño, en este sentido de las alianzas. Tú dices que no importa quién se junte con quién, ni quién sea el candidato. Lo importante es conocer ese proyecto. A mí me parece que lo importante es conocer el proyecto. ¿A qué se le tira? Vamos a pensar en el ámbito nacional, en el ámbito federal. PAN-PRD, me encanta. PAN-PRD, los que sean que se suman, ¿no? Vamos a pensar en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que están proponiendo, efectivamente? No solo tirar al PRI de gobierno. No solo quitar al PRI, no solo dejar llegar a Andrés Manuel, sino a ver qué es verdaderamente lo que les está haciendo unirse para tratar de empujar después un candidato, pero antes para tratar de empujar un proyecto de país. Mira, yo creo que eso es lo que la gente está esperando. Es importante eso, Toño. Y eso a mí me parece que vale la pena tenerlo como muy claro. Yo creo que es lo que no se está dando, de hecho, ¿no? Efectivamente, eso. Por eso sí, me parece que la discusión se queda pues como en las orillas, ¿no? En lo accidental y no en lo esencial. Y lo que habrá que estar exigiendo, lo que habrá que estar demandando, es que nos presenten con claridad el proyecto. A ver, ustedes, ¿qué tipo de país están tratando de construir a partir de esto? ¿Y cuáles van a ser los diferenciadores? Sabiendo que nadie va a cambiar el país en 6 años, ¿verdad? El país se va a cambiar en 40, 50 años, pero necesitamos hacer un proceso que empiece en este momento. Pero si lo empiezas a pensar de esa manera, entonces inviertes las cosas. No es el candidato o la candidata, no es el carisma o el no carisma, no es el dinero que juega en las campañas, sino la capacidad, ni siquiera el partido, ¿no? Sino la capacidad que tienes para tratar de empujar
una visión de país, ¿no?, donde las cosas puedan acontecer distintas como están aconteciendo. ¿Tú ves que está generándose ese movimiento? Te lo digo porque yo realmente en este momento ninguna propuesta de posible coalición, ni local ni federal, me llena, porque precisamente yo encuentro oídos sordos a ese punto. La otra vez le preguntaban al PRD y le dicen, no, sí, estamos planeando eso, pero nos gustaría que el candidato fuera Mancera. No, y dije, o sea, por eso no me importa, no te da antes de hablar del candidato, habla de qué es lo que te quieres pretender. Lo que estás sintiendo es que están queriendo ganar por ganar, pero la situación es esa. A mí tal vez no me importa si el candidato es cojo, mudo, gordo, bonito, feo. No debería, no aunque me no hubiera un importa cómo presidente sea. con un proyecto de un congreso para en el país. Lo que me importaría de ese proyecto de naciones que me digan, ¿cómo puedo salir en la tarde sin miedo a que me asalten? ¿Cómo voy a salir en la tarde sin miedo a que me asalten? ¿Cómo van a acabar con la inseguridad? ¿Cómo va a ser dejar de ser tan sangrienta esta organización delictiva? ¿Cómo va a haber educación y alimentación para todos? Y salud, Toño. Así es. Mira, fíjate que el fin de semana pasado, jueves y viernes, hubo aquí en Morelos un foro sobre México, la transición posible se llama. Y vinieron personajes diversos, la mayoría del PRD, pero también vinieron algunos exgobernadores, algunos pues, miembros del CEN del PAN, sí, como Santiago Krill, etc. Y hubo algunas afirmaciones que me llamaron la atención y que me parece que en esa línea es la que estaríamos tratando. Hubo alguien que decía, el presidencialismo en México ya se agotó. Necesitamos empezar a transitar hacia un nuevo régimen en México, ¿no? Que a lo mejor es semiparlamentario, que a lo mejor es de gobiernos de coalición, que a lo mejor eso sí es una propuesta específica, ¿no? Y así esas propuestas... Oye, también lo de la prerrogativa, ¿no, Toño? ¿Cómo? También lo de las prerrogativas. También lo de las prerrogativas, que fue muy buena, ¿verdad? Que y que dijo, a ver, renuncien, ¿verdad? En todo caso, renuncien a yo creo que tendríamos que repensar el financiamiento público de los partidos. Sí. O sea, la gente, o cada coalición, grupo, frente, alianza, o como se llame, se tiene que pronunciar sobre el financiamiento público de los partidos. Pero es decir, solo, eso no lo hace, ¿no? No, sí, pero yo creo que si tenemos que avanzar hay que empezar por uno, tenemos que empezar en la casa, ¿no? No puede ser que solamente para el financiamiento de las campañas de los partidos vayamos a gastar cerca de 13,000 millones de pesos, solo para el financiamiento, pedir el INE, ¿no? Más lo que va a necesitar para la organización de la elección. Entonces, tenemos de las democracias más caras de este país, pero además de las democracias que generan menos productos buenos para el país. Claro, que es carísimo, el costo-beneficio. Es carísimo, seguimos teniendo 53 millones de personas en pobreza. Y eso es inaceptable en un país como México. Sube el presupuesto. Y sube el presupuesto destinado a las tareas sociales, sin embargo, vale la pena que empecemos a poner como atención, ¿verdad? Decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos que transformar para que esas cosas vayan desencadenando otras transformaciones que nos permitan hacer las cosas de manera distinta? Fíjate, me da algo que me preocupa sobre las alianzas, coaliciones, como quieran llamarlo, que no es lo mismo, y les ha pasado a muchos, y ellos me claudican, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. A la hora, o sea, es muy fácil criticar, y muy fácil decir, al presidente Peña Nieto no le funcionan sus reformas estructurales, fue un fiasco, la corrupción, ya cuando estás de ese lado, le pasó el PAN. El PAN no pudo con el paquete, le quedó grande, por lo que haya sido. Entonces, a mí me preocupa que precisamente un ejercicio como este, que nada más se ve que es mezquino por el poder, a la hora que tengan que gobernar, no les funcione. Y no es implícito, además lo hemos platicado incluso aquí y yo también, de que no quiere decir que vaya a funcionar nosotros como sociedad, a ellos como negocio, pues me queda claro que sí. Pero habría que plantearse otras cosas que me parece que es importante que se pronuncien. Mira, por ejemplo, me di cuenta, y esto vale la pena señalarlo, porque pues, no todo está mal, pero vale la pena que pongamos como acentos específicos. El fin de semana en Jalisco, Alfaro y algunos otros presidentes municipales del Movimiento Ciudadano hicieron, ¿verdad?, lo que en otros estados se ha prometido y aquí no se hizo, ¿no? Claro. Y un ejercicio que se llamó de ratificación de mandato. Claro, otras fuerzas políticas los autorizaron, etcétera, pero decir, a ver, sometamos o sea, que el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, se tengan que someter cada tanto tiempo, ¿verdad?, al escrutinio público y decir, ¿sabes qué? A la evaluación. Todos lo hacemos, la evaluación. Oye, ¿funcionaste, no funcionaste? Estudiantes hacen examen, uno como empresario. Exactamente. Evalúa a sus trabajadores. Tienes que dar respuesta a cosas muy específicas, ¿no?
Pero además sí se está presentando eso, tienen tanto miedo de la evaluación porque saben que están haciendo. La revocación de mandato la quitaron y todo. Sí, Tenemos claro. una llamada del señor Miguel Ángel, muchísimas gracias por comunicarse al programa. Él dice, culpan a la sociedad por no participar. Esto es bueno pues por el abstencionismo tan alto que tenemos, Toño, me supongo. Los cambios que se han dado por participar no son los mejores. Hay que recordar, nos dice que debemos de recordar, si no pueden, que renuncien. Sí. Si no pueden, que renuncien, como lo dijo De Alejandro acuerdo. Martí en aquel Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Y con el corazón en la mano. Y con el corazón en la Así mano lo por la dijo, pérdida que coincidimos, tuvo. por Y supuesto. yo creo que eso tendría que ser un principio. Y hay que decirle a Andrés Manuel, y hay que decirle a los que A salgan de los todos los que priistas, y hay que quieran. decirle a los que vengan del frente, si es que hay frente, o si van separados, que vayan separados. Pero decir, a ver, te tienes que pronunciar sobre revocación de mandato. ¿Cuándo y en qué A ver, modo vas a Toño, mandar? Te exijo. Exacto, Yo, sociedad, te exijo. Te exigo Yo que te estoy pronuncies sobre contratando. esto. Así es, ¿no? Yo te estoy contratando. Te exigo que te pronuncies. Fíjate, hemos destinado miles de millones de pesos a tratar de hacer que la pobreza se supere en este país. Y seguimos teniendo estos datos alarmantes, escandalosos. Yo me siento avergonzado de vivir en un país con tanta cantidad de personas, Tenemos siendo un país franjas. tan rico, Sí. o sea, tan lleno de recursos, ¿no? Franjas de pobreza extrema, donde la gente come una vez al día. Pero yo- Y me siento avergonzado, porque que quede claro, me siento avergonzado porque como país no hemos dado las oportunidades para que ellos también puedan entrar en esta otra dinámica de desarrollo como ellos lo entiendan, porque tampoco hay que imponerles modelos de desarrollo que vienen de fuera. Y tenemos, sí, cada vez una mayor concentración de riqueza en cada vez menos manos. En Además este hay una teoría que dice que, bueno, de hecho, que es todos los programas de auspicio a la pobreza son simulación y que lo único que le conviene a un gobierno tener un país pobre precisamente para que con el amague de los programas de auspicio ahí los tengas, ¿no? Su reserva electoral, sí, porque no es otra y cosa. además de pronto que tú ves que es una sale más- ofensa a la gente. sale o sea. más caro auspiciar la pobreza que generar programas para combatirla realmente. Yo creo que ibas a decir, sale más cara la campaña que de que hicieran un trabajo objetivo, ¿no? Todo lo que gastan en una campaña. No, pero creo es que real, pagarían sale más caro o harían auspiciar escuelas. todos los programas de auspicio que generar mecanismos para combatir realmente la pobreza. Han hecho estudios. Entonces, eso te da a entender que es verdad algo de lo que dicen estos estudios. Así es. No, y yo también estoy convencido de que, a ver, pongámosle el eje, a lo mejor en nuestro ámbito pequeño, local, municipal, en un distrital o en el ámbito estatal. Mira, quien gaste más dinero, y eso hay que tenerlo presente desde ahorita, va a tener mayores posibilidades de corromperse, porque tiene más compromisos que por los que adquirió. Entonces, empecemos a tener esta lógica. Quien reparta dinero por voto, reparta dádivas, lo que sea, ese nos lo va a cobrar 4, 5, 6, 7, 10 Ese veces es el más mayor caro. compromiso que ya trae atrás. Exactamente. Y es gravísimo el tema. Claro. Gravísimo el tema. Entonces, ahorita no es conveniente ver quién tiene más dinero para repartir, porque es de dudosa procedencia de inicio, sino hay que ver quién tiene la mejor propuesta para solucionar los problemas tan graves que tenemos en De México. entrada, ¿quién tiene las propuestas? De entrada. La viabilidad de los mismos, porque creo que van, y muchos de ellos, y estoy hablando conocedora del tema porque hemos platicado con aquellos aspirantes, muchos sin saber siquiera qué es un presidente municipal, por Que ejemplo. además son administradores, a final de cuentas, y no tienen ni idea de administrar, y lo peor es que no tienen ni siquiera los asesores para hacerlo. Eso es lo que más preocupa. Pero Toño, van a una campaña como si fueran, y el diputado habla como si fuera el presidente municipal en su campaña. Prometiendo cosas. Prometiendo obras de pavimentación y... Es o sea, gravísimo eso, no tienen idea, Toño, Sí, así pero es. me parece extraordinaria tu propuesta del día de hoy. No importa quién se junta con quién, no importa de qué color sea, no importa quién sea el candidato, lo importante es que nos traigan una buena propuesta y nosotros exigir que la cumplan. Así es. Y esa propuesta que recoja las demandas de la ciudadanía, fíjate.
A ver, ¿a poco no quisiéramos revocación de mandato? Por supuesto. O sea, para quitar a los que no nos sirvieron, los elegimos. A lo mejor nos equivocamos, todos nos podemos equivocar, pero hay que corregir, no hay que esperarnos 6 pero años, eso es ¿no? extraordinario O sea, también, porque a lo mejor un candidato trae una extraordinaria propuesta para alcanzar que un equipo de fútbol entre a la, ¿cómo se llama? A las divisiones, a la liguilla, ¿qué es esto? Sí, claro. Que tenga un buen nivel, que entre al primer nivel, no sé cómo se califica eso, pero que tenga un buen nivel, y realmente no nos surge tener un equipo de fútbol aquí, sino nos surge acabar con la pobreza, tener educación, tener salud y todo lo que habíamos dicho. y tener muy claro hacia dónde vamos. Fíjate, yo creo que también otro de los grandes déficits, diría yo, pues carencias, pobrezas de este sistema político electoral mexicano, tiene que ver con la mirada cortoplacista. ¿Por qué no hacemos un acuerdo para empezar a mirar? Vamos a poner el caso de Morelos. No un periodo de 6 años a 25 años. El proyecto, no el mandatario. Porque No, el lo proyecto. Por El Dios, proyecto, no, el ¿qué está proyecto. diciendo? Y que sobre Eso que quieren, ese eso gran plan rector, Sí, claro. ¿verdad?, tengan que sugestarse posteriormente los planes estatales de desarrollo, independientemente de quién vaya ganando, pero que no puedan salirse de ese gran que plan no definido, no puedan, salir, claro, Toño, que no exactamente. puedan. Morelos lo hizo, era el proyecto 2025, ¿te 2025, acuerdas? exacto, 2025, que ahí lo participamos. teníamos. Así es. El proyecto Gran Visión 2025, que 2025. existía y viene desde el año 2000 y que se Y un quería poquito proteger. antes todavía, o sea, Poquito desde antes. el 99, ¿Y dónde 98. está? Se venía, que era para el 2025. Guardado seguramente en un cajón. Sí, claro. Que es gravísimo, pero ¿qué sucede? Y que entraron grandes personajes a realizarlo con conocimiento de causa. Y con ¿Dónde queda? mucha consulta a la sociedad. Yo Por participé en muchos de estos foros, ¿no? Y me parece que fue un ejercicio que hay que recuperar. Es cierto, alguno dirá, bueno, pero es que han pasado casi 20 años. Bueno, Lo actualizas recuperemos primero. las cosas que sigan siendo vigentes y actualicemos las que no. Pero no tiremos ese ejercicio que además costó dinero, Y costó pues, mucho. ¿no? Y costó mucho. Pero Es que lo hay- guardan. ¿Sabes qué sucede? Un cambio de administración. Aquello lo hizo el PAN, entro yo, no Ya lo que funciona. te iba a decir, Así hay es. esa percepción errónea y es importante lo que dice Toño de darle continuidad y de algún mecanismo para que forces por lo menos a seguir los lineamientos. ¿Por qué? Porque hay la idiosincrasia de borrón y cuenta nueva. Cada administración, así sea del mismo color, ya sea PRI, por ejemplo en el federal, eran priistas, cambiaban sus proyectos. Llega el PAN y entre los mismos panistas de Vicente Fox y Calderón cambian sus proyectos en vez de darle continuidad a algo, entendiendo que, como decías, en 6 años no cambias un país, es una locura, por Dios, salvo que hay un golpe de Estado y entonces cambias nada más el régimen, pero no un país de esencia. Entonces hay que darle seguimiento a ese tipo de proyectos, porque si no, y obligar a los candidatos que en su momento se vuelvan gobernantes a seguirlos, porque si no, se termina como este proyecto que me comentan en un escritorio. Y además perdemos todo. existe el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal Pero el Plan Estatal de Desarrollo y el el Plan Municipal de Desarrollo tendrían que sujetarse a ese gran plan rector Por supuesto. que consensado tuviéramos todos, ¿no? De otra manera, ¿verdad?, pues cada quien llega con sus ocurrencias y sus ocurrencias pueden ser a veces acertadas y la mayor de las veces desacertadas. Y a veces, no, la mayoría de las Ahí veces están los desacertadas y vienen saqueo Pues total mira lo absoluto. que vivimos, ¿no? Sí, claro, y es una consecuencia de malas decisiones tomadas y uno tiene una directriz fija, ¿no? Y bien determinada. La verdad es que hay que hacer eso, sí, vale mucho la pena. A mí me parece gravísimo lo que está sucediendo, pero Toño, fue extraordinario platicar contigo este tema y creo que tienes toda la razón. No importa quién, con quién, lo importante es que nos dé soluciones. Así es. Viables, no locas de vamos a explotar las minas de oro en el estado de Morelos para sacar riqueza. que dejen- No, ¿Se pero sabe cómo? tampoco No ese funciona. proyecto y ese camino no es el tipo de desarrollo que quisiéramos. No, Y no, que hay dejen que de ser querer traer realista. felicidad a Morelos, ¿no? Ya también, ya. Tiene que ser realista, ¿no? Y además, tal vez estaré yo de acuerdo que aquello que prometan y no cumplan, que sea motivo de alguna sanción. Pero ¿eh? ¿quién va a legislar en contra de él? Ay, Sería ¿quién un tiro dijo? en el pie, ¿no? Algún legislador. Sí, claro, por aquí. Es que hay que legislar anteriormente, ¿eh?, para que sí se tengan que someter a la revocación de mandato o ratificación, como se quiera llamar, ¿no? Y en esa ratificación de mandato está recordando permanentemente los compromisos que asumieron. Sí. Hay unos que no se pueden cumplir en 2 años o en 3, sin O embargo, 18 meses. pero ya sabes que te vas encaminando en ese sentido. Claro. O sea, no es que tampoco, no, espérenme, en el 5.º año les voy a dar, no, ¿ya para qué? ¿No? Les voy a Ya dar te vas. resultados. Pues ya te vas, ¿no? Así es. Sí, No, sí. no, tiene que ser realista el tema. Gracias, Toño. Muchas gracias, Laura, gracias, Juan. Toño, Toño gracias. Sandoval con usted y con nosotros en Círculo de Poder. Voz y Compromiso. Continúa.